En medio de las páginas de la Biblia, encontramos relatos que van más allá de simples narrativas. Historias que contienen lecciones profundas y significativas para nuestras vidas hoy en día. Nos invitan a reflexionar, a examinar nuestras propias creencias y acciones, y a encontrar la verdad en medio del caos y la confusión del mundo que nos rodea. Hoy, estamos aquí para compartir una de las más interesantes, y aunque antigua, aún resuena con relevancia en nuestra vida cotidiana. Prepárate para sumergirse en esta historia milenaria y descubrir la sabiduría que se esconde entre sus líneas. Quédate hasta el final. Nuestra historia comienza con Caifás, un hombre que jugó un papel fundamental en la muerte de Jesús, según sabemos. Como sumo sacerdote en Jerusalén, Caifás tenía un gran poder y autoridad en los asuntos religiosos y políticos. Y cuando Jesús comenzó a ganar popularidad entre el pueblo judío, Caifás se sintió amenazado por el potencial impacto de Cristo en la estabilidad política de la región. Ante esta situación, Caifás tomó la polémica decisión de entregar a Jesús a las autoridades romanas para que fuera juzgado y crucificado. Pensaba que era un pequeño sacrificio para un bien mayor, pero se había equivocado rotundamente. Esta decisión fue motivada por el miedo a que la popularidad de Jesús desencadenara represalias por parte de los romanos, lo que pondría en peligro la posición de Caifás y la estabilidad de la comunidad judía bajo el dominio romano. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Caifás se enfrentó a un intenso conflicto interno. Se vio obligado a confrontar las consecuencias de sus acciones y el peso de su responsabilidad en la muerte de Jesús. La noticia de la resurrección de Jesús lo llena de culpa y remordimiento, ya que se da cuenta del error de su decisión motivada por intereses egoístas y políticos. Y acá llegamos a un punto crucial de la historia, porque, incluso hoy en día, la muerte de Jesús representa un punto importante en el camino de la humanidad, y sobre todo en el propio Caifás. El conflicto político y religioso en el tiempo de Jesús era como una olla a presión lista para explotar. Jerusalén, la capital, era un lugar donde las tensiones entre diferentes grupos estaban constantemente en ebullición. Por un lado, tenías a los líderes religiosos judíos, como Caifás, que estaban preocupados por mantener su autoridad y evitar cualquier movimiento que pudiera desafiar su posición. Por otro lado, estaban los romanos, que controlaban la región y no toleraban la disidencia ni la agitación social. Jesús, con su enseñanza revolucionaria y su creciente popularidad entre las masas, representaba una amenaza tanto para los líderes judíos como para los romanos, como ya pudimos apreciar. Los líderes religiosos temían que sus enseñanzas sobre el reino de Dios y su llamado a la justicia pudieran desestabilizar el orden social y religioso establecido. Además, la afirmación de Jesús de ser el Mesías y el Hijo de Dios era vista como blasfemia por algunos líderes judíos, lo que intensificaba aún más las tensiones. Por otro lado, los romanos veían cualquier movimiento popular como una potencial rebelión que debía ser sofocada rápidamente. Ellos preferían mantener el control político y económico a toda costa y no dudarían en aplastar cualquier amenaza a su dominio. En este contexto volátil fue cuando Caifás y otros líderes judíos decidieron que era mejor sacrificar a Jesús para evitar represalias romanas y proteger sus propios intereses. Esta situación explosiva finalmente condujo a la crucifixión de Jesús, pero también sentó las bases para el surgimiento del cristianismo y la transformación del mundo antiguo. Y para Caifás y otros líderes judíos, la resurrección de Jesús planteó serias preguntas sobre la verdadera identidad y poder de Jesús. A pesar de sus intentos de suprimir a Jesús y su mensaje, la resurrección demostró que no podían detenerlo. Este evento desafió profundamente sus creencias y los confrontó con la posibilidad de que Jesús fuera realmente quien decía ser.
el Mesías prometido. La resurrección también provocó una crisis espiritual en Caifás. Su remordimiento lo llevó a cuestionar sus propias acciones y a enfrentarse a la realidad de la divinidad de Jesús. Pero fuera de eso, la resurrección de Jesús llevó al crecimiento del cristianismo. A medida que las noticias de su resurrección se extendían, más personas se convencían de que Jesús era realmente el Mesías prometido. Este crecimiento desafiaba la autoridad y las creencias de líderes como Caifás, quienes veían al cristianismo como una amenaza para su poder y estabilidad. Y logró, por sobre todas las cosas, un crecimiento de los discípulos, especialmente de Pedro y Juan. Inicialmente, estos discípulos tenían dudas y preguntas sobre Jesús. Sin embargo, después de presenciar su resurrección y tener encuentros personales con Él, su fe se fortaleció de manera significativa. Este cambio radical en la actitud de los discípulos muestra el impacto profundo que la resurrección de Jesús tuvo en ellos. Antes, dudaban de la verdadera identidad y poder de Jesús, pero después de verlo vivo nuevamente después de su crucifixión, su confianza en Él se solidificó. Las experiencias personales que tuvieron con Jesús después de su resurrección, como verlo, hablar con Él y compartir momentos íntimos, les permitieron comprender mejor quién era Jesús realmente. Estas experiencias les proporcionaron evidencia tangible de la verdad de su resurrección y de su divinidad. La transformación de los discípulos no solo los llevó a creer firmemente en Jesús como el Mesías, sino que también los impulsó a compartir su fe con otros. Se convirtieron en testigos entusiastas de la resurrección de Jesús y dedicaron sus vidas a difundir su mensaje por todo el mundo conocido en ese momento, logrando así hacer nacer un mundo nuevo a partir de lo que parecía una tragedia. El papel de Caifás en la historia es crucial para entender cómo las decisiones de un líder pueden tener consecuencias significativas en la vida de muchas personas. Según cuenta la historia, Caifás, como sumo sacerdote, tenía una gran influencia en Jerusalén y entre el pueblo judío. Sin embargo, en lugar de buscar la verdad espiritual o el bienestar del pueblo como se supone debía hacerlo desde un principio, Caifás actuó por motivos egoístas y políticos. En lugar de reconocer la posible importancia espiritual de Jesús y sus enseñanzas, Caifás se dejó llevar por el miedo a perder su propio poder y estatus. Temía que la popularidad de Jesús entre el pueblo pudiera amenazar su posición y provocar represalias por parte de los romanos, quienes tenían el control político en ese momento. Optó por el camino más fácil, cometiendo un error del cual se arrepentiría toda su vida: sacrificar a Jesús para proteger su propio poder y privilegio. Esta representación de Caifás como un líder corrupto y egoísta sirve como una advertencia sobre los peligros del liderazgo mal orientado. Muestra cómo el egoísmo y la falta de visión espiritual pueden llevar a decisiones que tienen consecuencias devastadoras para uno mismo y para los demás. Caifás representa la corrupción moral y espiritual que puede surgir cuando los líderes están más preocupados por su propio interés que por el bienestar de aquellos a quienes sirven. Un gen que, incluso hoy, sigue encontrándose en muchos de los líderes modernos, y nos recuerda que debemos abogar por la justicia y la bondad en todas las áreas de la vida, incluido el liderazgo político, empresarial y comunitario. Pero también hay otro mensaje implícito en el medio de esta historia, una moraleja que resuena casi con la misma fuerza que la anterior, y es el del perdón. Aunque Caifás desempeñó un papel protagónico en la muerte de Jesús, su historia muestra que incluso aquellos que han cometido errores graves pueden encontrar redención y perdón. El cambio de corazón de Caifás es un poderoso ejemplo de cómo el arrepentimiento y el reconocimiento de la verdad pueden transformar a una persona. A pesar de su participación en el juicio y la condena de Jesús, Caifás finalmente llega a comprender la verdadera naturaleza de Jesús como el Hijo de Dios.
Este cambio de perspectiva nos invita a ver que nadie está más allá del alcance de la gracia y la misericordia de Dios, siendo una lección sobre la redención y el perdón que no solo es relevante, no solo en el contexto del relato bíblico, sino también en la vida cotidiana. Nos recuerda que todos cometemos errores y que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay esperanza de perdón y renovación, sin importar qué tan grandes parezcan nuestros errores. La historia de Caifás nos anima a examinar nuestras propias acciones, a enfrentar nuestras faltas con humildad y a buscar la redención a través del arrepentimiento sincero. Además, esta lección nos desafía a practicar el perdón hacia los demás. Si incluso alguien como Caifás puede encontrar redención, ¿no deberíamos estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos han herido o traicionado? El ejemplo de Jesús de perdonar a quienes lo crucificaron nos muestra el poder transformador del perdón y nos insta a seguir su ejemplo en nuestras propias vidas. Ambos polos, la justicia y el perdón, siguen rigiendo nuestra vida hasta hoy en día. Saber incorporarlos es lo que nos hace parte de esta sociedad moderna. Tenerlos como guía nos ayuda a entender cómo funciona el mundo y aplicar estos valores con inteligencia cuando sea necesario. Recoge lo aprendido hoy y aplícalo en tu vida diaria. Ese es el verdadero poder que tienen las Sagradas Escrituras sobre nosotros y sobre nuestra realidad. La única manera de hacer que las cosas cambien es conectarnos con la parte más profunda de Dios y de nosotros mismos. ¿Qué opinas tú acerca de esta historia? Deja tus pensamientos en comentarios. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.